Bueno, ya estamos 12 personas aquí. Creo que es suficiente para comenzar la clase de hoy. Y vamos a empezar, como les dije, con un poco de lo que vimos la clase pasada, en especial sobre el ejercicio más difícil que les dejé de tarea para que ustedes lo intenten. Ya, muy bien, entonces comenzaremos con este ejercicio. Em, lo que voy a tratar de hacer es ahora, en lugar de detenerme como lo hice la última vez, hacer esto más rápido para ya irnos aproximando de poco a poco lo que realmente es la resolución de la prueba ya en condiciones reales, en donde tienen ustedes poco tiempo, tienen preguntas de esta naturaleza y tienen que ser ya diestros para realizar estas cosas. Así que vamos haciendo este proceso algo más rápido. Como les dije, primero, al ser un problema de dinámica, nos vamos a encargar primero de lo que se conoce como el diagrama de cuerpo libre. Si hay un objeto en el problema será un solo diagrama, si en este caso son dos objetos serán dos diagramas los que tengamos que hacer. Y vamos a comenzar sobre el mismo gráfico a hacer el primer diagrama. Entonces, los pasos que veíamos antes eran em, escoger un buen sistema de referencia. El otro es el de identificar las fuerzas externas sobre cada uno de los cuerpos. ¿Ya? Comencemos con el sistema de referencia. En el objeto de la izquierda, en la caja de 100 kilogramos, vamos a copiar un sistema de referencia XY, de modo que este coincida con el movimiento, que uno de los ejes coincida con el movimiento, y el otro eje, que va a ser el eje Y, va a ser un eje perpendicular. ¿Ya? Entonces, listo, tenemos aquí nuestros ejes. Y ahora sí vamos a comenzar. Primero, como hay una cuerda entre los dos objetos, tenemos que obligatoriamente añadir una tensión. Para el caso del primer objeto de la caja de 100 kilogramos, esta tensión está dirigida hacia arriba. Lo voy a poner de un color distinto para que sea más notorio. Y listo. Esto le vamos a llamar tensión. Luego, como este objeto tiene masa, una masa de 100 kilogramos, la segunda fuerza que vamos a considerar es el peso. El peso va a estar dirigido siempre hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Voy a poner de color azul para que sea más notorio. Y luego, sobre este objeto está la fuerza de contacto, una fuerza de reacción que hace la superficie sobre la caja, la fuerza normal. Voy a escribirla como normal 1. Luego, vamos al cuerpo 2, hacemos igual un sistema de referencia que coincida con la dirección de movimiento, de preferencia. En este caso sería un eje de esta manera, el otro sería así. Y de nuevo, hay una fuerza de tensión porque hay una cuerda que conecta los dos objetos. La tensión va a estar dirigida en esta dirección. Vamos a ponerle también de color rojo y a darle el nombre correspondiente. Tensión.
Igual como este objeto está hecho de masa y para cada objeto que está hecho de masa hay una fuerza dirigida hacia abajo llamado peso, vamos a graficar el peso. Y después tenemos a la fuerza de contacto, a la reacción que hace la superficie sobre la caja, que es la fuerza normal, que está dirigida en esta dirección. La fuerza normal 2. Y listo. Entonces, en el sistema que tenemos en este caso, como no existen fuerzas de rozamiento, esas son todas las fuerzas que existen y las cuales van a participar en la dinámica. Ahora avanzamos con el análisis de la dinámica del sistema y recordamos que un tercer paso es el de mirar proyecciones sobre los ejes. Esto se refiere a que cuando tenemos fuerzas que no coinciden con los ejes de coordenadas, como el peso en este caso, estos vectores azules, tenemos que proyectar las componentes sobre cada uno de estos sistemas de coordenadas. Así que vamos a hacer la proyección de este peso sobre el eje X y sobre el eje Y. Y vamos a dibujar las correspondientes componentes. Peso 1 y peso 2. Ya, ahora, el siguiente paso es el de expresar estas componentes que acabamos de proyectar en términos del módulo del peso, porque el módulo sabemos cómo es masa por la gravedad, y el ángulo de inclinación de los planos. Como vimos la vez pasada, si este ángulo de aquí es de 30 grados, en el diagrama de cuerpo libre que hicimos, el correspondiente ángulo de 30 grados es este ángulo interno, es decir, este de aquí. ¿Ya? Este va a ser 30 grados. Y al otro lado, si este ángulo es de 53.1 grados, el ángulo que corresponde a ese es el ángulo del lado izquierdo, el ángulo que acabo de señalar.
¿Ya? Y yo sé que está como que un poco revuelto ahí, todo superpuesto, y pues si alguien tiene problema visualizándolo, me puede decir en el chat para hacerle más claramente. Pero bueno, hasta ahora creo que vamos bien. Así que ahora vamos a considerar los triángulos rectángulos formados de aquí. Si este de aquí es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, y este de aquí representa el cateto adyacente para el ángulo de 30 grados, entonces esta componente va a ser el módulo, que es peso 1, pero multiplicado por el coseno del ángulo teta, que en este caso es 30 grados. Ya, correspondientemente, esta del otro lado tiene que ser P1 seno de 30 grados. Por el otro lado tenemos el mismo análisis y por eso es que esta componente va a ser P2 por el seno de 53.1 y esta componente tiene que ser P2 coseno de 53.1. Listo, entonces hasta aquí va el análisis del diagrama de cuerpo libre. Y en este punto quiero saber si alguien tiene una pregunta. Estoy revisando el chat continuamente, así que porfa, hágamelo saber. Sí, está claro, profe. Ya, gracias. En ese caso, vamos a continuar con las ecuaciones de la dinámica. ¿Ya? Este punto se refiere a decidir si nosotros vamos a usar la primera o segunda ley de Newton. Ok, si leemos de nuevo el problema, tenemos dos bloques conectados por un cordón que pasa por una polea pequeña sin fricción y que descansa en plano sin fricción. Lo que nos pide es cuál es la dirección de movimiento del sistema, básicamente aceleración y tensiones. Entonces, si nosotros deseamos encontrar aceleraciones, ¿cuál de las dos leyes de Newton tenemos que aplicar? ¿La primera ley o la segunda ley de Newton? Pueden responder en el chat. Segunda ley, ¿sí? Es verdad, vamos a utilizar la segunda ley porque, haciendo un recuento súper rápido, la primera ley en general vamos a usar para reposo, ¿ya? Cuando todo está en equilibrio y nada se mueve. Y la segunda ley se va a usar para cosas con movimiento, pero movimiento acelerado, ¿ya? Al final les voy a decir por qué tiene que ser acelerado. Em, Tal vez en este punto nosotros habremos comprendido de las clases de colegio, lo que hemos visto hasta ahora, que cuando hay movimiento, segunda ley y punto, pero no es tan cierto, tiene que ser acelerado. Por eso es que en el segundo literal, en ese literal B, nos habla de aceleraciones. Bueno, ahora que hemos decidido esto, tenemos que hacer el análisis de las ecuaciones para cada cuerpo. Entonces vamos con el cuerpo de 100 kilogramos, el cuerpo 1. Escribimos la ecuación de la segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas, haciendo énfasis de nuevo, fuerzas externas, es igual a masa 1 por aceleración. Vamos a escoger un sistema de referencia apropiado, o sea, darle un sentido positivo de movimiento. Y así como este sistema, si esta caja es de 100 kilogramos y esta es de 50,
podríamos suponer que el sistema se mueve hacia la izquierda. Y vamos a hacer esa suposición, de hecho. Así que escribimos suponiendo que el sistema se mueve a la izquierda. Ya le estamos dando el sentido positivo de movimiento hacia la izquierda. La suma de fuerzas en X nos queda como lo que está a la izquierda es positivo, lo que está a la derecha es negativo. Entonces el positivo es P1 por el seno de 30 y el negativo es T. Así que escribimos P1 seno de 30 grados menos T igual a masa 1 por aceleración. Ahora vamos con el cuerpo 2, con el cuerpo de 50 kilogramos. Igual, si nosotros ya supusimos que el sistema se mueve hacia la izquierda, para el segundo tenemos que hacer lo mismo. En ese caso, la suma de fuerzas en la dirección X nos queda de la siguiente manera. El positivo es todo lo que está a la izquierda y negativo lo que está a la derecha. Positivo sería T y negativo sería P2 seno de 53.1. Entonces, T menos P2 seno 53.1 igual a masa 2 por aceleración. Y listo. Ahora ya tenemos las dos ecuaciones necesarias para resolver la dinámica del sistema. ¿Por qué no hacemos suma de fuerzas en y aquí? Porque primero no tenemos rozamiento, no hay fricción, así que no hace falta considerar el otro eje. Y segundo, porque no hay cantidades que nos interesen. Si probablemente el enunciado nos pide calcular la magnitud de la fuerza normal, pues lo podemos hacer. Pero al momento esto es lo único que vamos a necesitar. Podemos desarrollar un poco más y en lugar de ponerle como peso, vamos a poner masa por la gravedad. Igual para la segunda ecuación. ¿Ya? Ok, entonces en este punto observamos que tenemos un sistema de dos ecuaciones, esta ecuación y esta, con dos incógnitas. Así que podemos resolverlo por sustitución, sumando ecuaciones. Si a ustedes les gusta con matrices, pues también se puede, pero creo que la más fácil e intuitiva para todos es esta de reemplazar cosas. Entonces vamos a tomar esta segunda ecuación y vamos a despejar t. T es igual a m2 por aceleración más m2 gravedad seno de 53.1. Una vez que tenemos esto, vamos a reemplazar en la otra ecuación para que nos quede m1g seno de 30 grados menos tensión, y la tensión viene del otro lado, que es masa 2 por aceleración más masa 2 gravedad seno de 53.1. Igual a masa 1 por aceleración. Y en este punto, lo único que nos falta es despejar la aceleración y para eso pues vamos a pasar todos los términos que tienen aceleración a un lado, los que no tienen aceleración al otro lado y hacemos un despeje algebraico simple, con lo que nos queda que la aceleración es igual a gravedad masa 1 seno 30 grados menos masa 2 seno 53.1 grados y la suma de las masas.
Ya, y listo, hemos deducido una fórmula para la aceleración del sistema. Lo único que nos queda es reemplazar los valores numéricos para la gravedad y la masa. Así que A es igual a la gravedad, vamos a ponerle con 9.8. Aquí sí que depende si quieren ser precisos con 9.8, 9.81 o probablemente con 10 metros sobre segundos. Cualquiera de esas es válida, pero tienen que estar conscientes de que hay diferentes valores para, no sé, diferentes formas de trabajar para un profesor u otro, diferentes libros. La masa 1 es de 100, entonces aquí nos queda 100 seno de 30 grados menos 50 seno de 53.1 sobre 100 más 50. Cuando hagamos esta operación, el resultado que nos va a salir es de A igual a 0.65 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, listo, hemos llegado a una respuesta para la aceleración del sistema y de aquí podemos deducir varias cosas. Primero, nosotros supusimos antes que el sistema se mueve a la izquierda y armamos todas las ecuaciones con esa suposición. Que esto nos haya salido positivo quiere decir que está de acuerdo a este movimiento que nosotros supusimos, entonces sí, efectivamente se movió a la izquierda. Con esto contestamos la primera pregunta, hacia dónde se mueve el sistema cuando los bloques se sueltan, se mueve hacia la izquierda y se mueve con esta aceleración. Lo único que nos queda es calcular la tensión y eso ya es sencillo porque antes ya encontramos una fórmula para la tensión. Tensión igual a, ahora sí vamos a reemplazar solo valores numéricos, la masa 2 es 50, la aceleración del sistema es 0.65 más 50 por 9.8 por el seno de 53.1. Y con esto la tensión queda de 424,34 y las unidades de la fuerza que son los newton. Con todo esto hemos básicamente resuelto este problema. Bueno, ya me he demorado porque bueno, tengo que escribir y explicar todo eso, pero ustedes deberían ser capaces de hacerlo rápidamente. Y listo, entonces esto es lo que se tiene que hacer para resolver el problema y quisiera ver si tenemos preguntas de parte de ustedes en el chat. Ok, no tenemos más preguntas. Ahora, la idea de todo este repaso y de que, bueno, ustedes estén aquí en primer lugar, es que se adiestren para resolver estos ejercicios rápidamente. La idea de resolver los ejercicios que les aparezcan en la prueba de física, porque, bueno, van a aparecer como que mezclados entre la parte de mate, física y eso, y tienen que ser capaces de reconocerlo, es que, primero, aparece un problema. ¿Ya? Cuando uno de esos aparece, hay que, en primera instancia, identificar el problema, saber de qué se trata. O sea, saber si vamos a hablar de un problema de
cinemática, puede ser, o sea, cosas que tienen solamente movimiento. Si es un ejercicio de dinámica, si este es un ejercicio de energías, si probablemente es un ejercicio de gravitación, o uno más que he visto que aparece de calorimetría, o incluso de electromagnetismo. ¿Por qué? Porque a partir de la identificación vamos a pasar a la siguiente fase, que es qué fórmulas utilizo. Y cuando sabemos qué fórmulas utilizamos, el resto ya es esta intuición y esta experiencia que vamos a desarrollar. Por ahora, y lo que hice desde la última vez es dar un pequeño vistazo a esto de la dinámica. Lo que quiero hacer ahora es cubrir un poco esta parte. Esta parte de la cinemática, en realidad, no me quisiera enfocar tanto porque en teoría es algo que deberían ustedes saber más o menos bien, pero por supuesto que todos nosotros tenemos diferente trasfondo y tenemos que nivelarlos de acuerdo al nivel de experiencia de cada uno de ustedes. Y para ese efecto, lo que quiero hacer es presentarles aquí unos pocos problemas de cinemática e ir puliendo las asperezas e ir viendo cuánto sabe de qué tema cada uno de ustedes. Así que voy a traer el primer ejercicio. La idea de esta parte es ser un poco más interactivo con ustedes. Vamos a hacer una especie de diagnóstico y voy a preguntar al azar a alguno de ustedes, así que por favor pilas. Primero, una niña lanza una pelota verticalmente hacia arriba, como se muestra en la figura. Si se considera el sistema de referencia en la mano de la niña, el sentido de velocidad es tal al de la aceleración de la gravedad, mientras que el sentido del desplazamiento es tal al de la velocidad. Ok. Aquí van a surgir las primeras preguntas. Comencemos con una encuesta general. Em, Quien desee, porfa, escriba en el chat cuál de las dos respuestas cree que es correcta y vamos a analizar por qué da sí o por qué no. Ya, esa es una respuesta, es posible. ¿Quién más? Quiero tener al menos tres. B. Ok. Veamos. Aquí tenemos que traer algunos hechos de el movimiento conocido como caída libre. Ya, cuando utilizamos caída libre, pues obviamente cuando un objeto está cayendo por acción de la gravedad. Ya, buen punto el del chat. Sí, vamos a ver por qué es como uno de ustedes ya respondió. Movimiento por acción de la gravedad. Aquí la clave es recordar que la aceleración de la gravedad está dirigida siempre hacia abajo.
o para ser un poco más precisos, hacia el centro de la Tierra, por así decirlo. Entonces, si tenemos esta pelota, que es lanzada hacia arriba, por el simple hecho de que se mueva hacia arriba, va a tener una velocidad hacia arriba. Ya, aquí tenemos que recordar que la velocidad siempre está en dirección del movimiento. Siempre. Entonces, si esta pelota se mueve hacia arriba, la velocidad tiene que estar hacia arriba. Y lo que le describí acá, que la aceleración de la gravedad está siempre hacia abajo, entonces habrá un vector de aceleración de la gravedad presente dirigido hacia abajo. Así que tenemos la respuesta de la primera parte. El sentido de la velocidad, en este caso, al lanzar la pelota, es opuesto al de la aceleración de la gravedad. Ya, en este punto, como estas son las dos únicas opciones que aparecen, podríamos ya decir, bueno, si estoy seguro de que este es opuesto, entonces la otra es igual, señalo la pregunta y paso. Es un razonamiento válido, pero quiero también explicarles por qué la segunda es igual. Ahora vamos con el vector desplazamiento. El desplazamiento, que en física lo denotamos como delta posición, delta R, matemáticamente hablando, es igual a el vector posición final menos el vector posición inicial. ¿Ya? Pero esto es en sentido matemático, porque si lo analizamos un poco más físicamente, un poco más intuitivamente, este de aquí es un vector que parte desde el punto inicial y va hacia el punto final. ¿Ya? Va a ser solamente eso para nosotros. Entonces, si este es un vector que parte del punto inicial y se dirige al punto final, en el gráfico, si el punto inicial es la mano de la niña y el punto final es un punto hacia arriba, el vector de desplazamiento sería este vector con la flechita hacia arriba. Y si el vector de desplazamiento está dirigido hacia arriba y la velocidad también está dirigida hacia arriba, entonces las direcciones son iguales. Y listo. Eso es lo único que tenemos que analizar en este problema.
Ya me imagino que de este no hay mucha duda, porque sigue siendo algo simple. Si estoy suponiendo mal, puedes escribirlo en el chat. Y voy a preparar el siguiente problema. Ya, este problema es de otro tipo. En los problemas de cinemática también hay dos clases de ejercicio que nos vamos a encontrar. El primero es sobre, digamos, ecuaciones de movimiento, en donde nosotros solo tomamos la ecuación y la aplicamos, digámoslo directamente. Y el segundo es con las gráficas. En cuanto a gráficas, pues vamos a tener las gráficas de posición versus el tiempo, es decir, posición en el eje Y, tiempo en el eje X. Puede ser también que encontremos velocidad versus tiempo e incluso aceleración versus tiempo. En el peor de los casos habrá otro que no nos vamos a ocupar por el momento, que es el de aceleración versus posición. Pero solamente les pongo esto para contarles que existe probablemente uno más, pero los que nos vamos a ocupar son los primeros tres. Ahora sí, regresemos al problema y veamos qué nos dice. Durante una competencia, un ciclista circula por un tramo en línea recta con una rapidez constante de 25 metros sobre segundo durante 20 segundos. Luego frena 2 segundos y descansa 8 segundos para hidratarse. A continuación comienza a acelerar y 15 segundos después el módulo de su velocidad es de 20 metros sobre segundo, como se muestra en la figura. Si el desplazamiento del ciclista se da en el eje X, determina el vector aceleración en metros sobre segundo cuadrado que empleó en el tramo comprendido entre los 30 y 40 segundos, es decir, entre esta marca de 30 y la marca de 40. En este gráfico hay un montón de cosas. Ya, primero, esta es una gráfica velocidad versus tiempo. Así como está propuesto el gráfico, podemos ver primero que desde el tiempo 0, que se mide en el eje X, 0, 5, 10, 15 y así, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 20, la velocidad es una sola cosa, ¿verdad? La velocidad no cambia. La velocidad es una constante. ¿Qué clase de movimiento es un movimiento con velocidad constante para nosotros? Es el que se conoce como MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Luego, vemos que desde 20 hasta tal vez 22 segundos, sí, 22 segundos como dice el problema, hay una bajada drástica de velocidad. De lo que al principio teníamos una velocidad de 25 metros sobre segundo, en 20 segundos, a los 22 segundos ya es cero. En este tramo pequeño de tiempo en el que la velocidad cambia, tenemos otra clase de movimiento. En este tramo tenemos un MRUV, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Luego en la parte en la que la velocidad es cero, es una velocidad constante, así que podríamos decir que este movimiento es también un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, pero con la velocidad cero, lo cual sería lo mismo que el reposo. Y finalmente, en esta parte que también incrementa la velocidad, que va desde 0 hasta esta velocidad de 20 metros sobre segundo, tenemos otro movimiento más y en este punto es un movimiento de MRV.
Entonces tenemos toda esta gráfica conformados por MRU, velocidad constante, igual por acá, y MRV, en donde cambian las velocidades, pero la aceleración es constante. Ahora sí, vamos al tramo en el que nos vamos a ocupar para encontrar la solución del problema. El tramo comprendido entre los 30 y 40 segundos. Primero vamos para allá, lo identificamos. 30 está aquí. 40 segundos está aquí. Y ya, entonces va a ser este pequeño espacio en el que nos vamos a ocupar. De 30 a 40. La pregunta es, ¿cuál es el vector aceleración que se empleó en este tramo? Aquí hay cosas que tendremos que básicamente aprenderlo de memoria, tenerlo guardado en un formulario, tenerlo algo así como una receta de cocina, como qué es lo que se hace en estas circunstancias. Vamos a anotar por un lado que en el gráfico velocidad versus tiempo, la pendiente de la recta representa la aceleración. Este va a ser el primer hecho clave y fundamental que vamos a tener que aprender, porque en mi experiencia he visto que cuando aparecen gráficos de cinemática en los problemas, probablemente en el 70% de estos problemas, la clave es esta, es la pendiente de la recta, porque esa pendiente representa aceleraciones. Así que tenemos que ahora enfocarnos en encontrar aceleración en este tramo. Como tenemos un gráfico bonito, bien hecho, con puntos, podemos sacar fácilmente la pendiente. Entonces, como les dije, la pendiente representa la aceleración. Y esto va a ser igual a como nosotros aprendimos en matemáticas. Es una especie de delta X sobre delta, perdón, delta Y sobre delta X. ¿Ya? En términos, claro, de eje X y eje Y. Pero en este caso, que estamos hablando de física y los gráficos tienen unidades y representan cosas distintas, tendremos delta B sobre delta T. ¿Ya? La misma definición de la aceleración. Entonces, delta B es velocidad final menos velocidad inicial. Y delta T es el intervalo de tiempo en el que se dio este movimiento. Listo. Regresamos. La velocidad final. En el tramo de 30 a 40 segundos, la velocidad final es esta velocidad, es la que se da aquí. Pero si ustedes se fijan, de hecho voy a acercarle un poco más la gráfica. Este gráfico, esta línea recta, no se corta exactamente como que en esta intersección de la cuadrícula. Y por eso no puedo estar seguro yo de que esta velocidad sea de 15 metros sobre segundo. Así que si el acercamiento más simple no funciona, o sea, es solamente verlo a simple vista, tendremos que ahora tomar un enfoque matemático.
¿Qué quiero decir con enfoque matemático? De que trayendo acá un poco el conocimiento que tenemos de las matemáticas, hay varias formas de determinar la ecuación de una recta. Una de esas es gráficamente, como intenté hacerlo aquí. Aquí no estamos seguros, así que vamos a intentar otra. Y es que nosotros podemos determinar la ecuación de una recta si sabemos dos puntos. Si conocemos cuáles son esos puntos. En este caso conocemos los dos puntos. El primer punto es para un tiempo de 30 y velocidad de 0. El primer punto va a ser para nosotros 0 y 30. Y el segundo punto también es más claro de la gráfica de esta línea recta, y es que a los 45 segundos la velocidad es de 20. Entonces 45 y 20. Y con eso me acabo de equivocar en el anterior. Este es en realidad 30, 0. Y listo, entonces ya que sabemos esto, vamos a esta fórmula que decía y menos y1 es igual a pendiente que multiplica x menos x1. La pendiente es de delta y sobre delta x sea y final menos y inicial sobre x final menos x inicial. Y utilizamos estos dos puntos. Nuestro punto inicial es del 30,0 y el punto final es 45,20. ¿Ya? El resto es solo aplicar la fórmula. Y final es aquí 20 menos y inicial 0 dividido para x inicial, perdón, x final que es 45 y x inicial 30. Haciendo este cálculo en la calculadora, lo que nos da es 4 tercios. Entonces, partiendo de este enfoque matemático, en el que asignamos puntos y todo, pero no desde 30 a 40 segundos, como hubiera sido lo más fácil, sino en el intervalo completo, de 30 a 45 encontramos que la pendiente es de 4 tercios. Ahora, esta es una sola línea recta y tienen la misma pendiente en todo punto. Así que esta pendiente va a ser la misma también del intervalo de 30 a 40. Y si la pendiente representa también la aceleración, entonces para este movimiento, la aceleración es también de 4 tercios. Y como en el eje X está medido en segundos y en el eje Y en metros sobre segundos, esto tiene unidades de metro sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la aceleración en este intervalo que nos piden de 30 a 40
es de 4/3 metros sobre segundo cuadrado, o si queremos en número es 1.33 metros segundo cuadrado. ¿Ya? Y listo. Ahora, no sé si tienen preguntas sobre este problema. Porfa, y si tienen dudas, escríbanlo en el chat mientras preparo el siguiente problema. Y ahora les voy a dejar también con una pregunta mientras tanto que nos pide el vector aceleración. Nosotros acabamos de encontrar un número, es decir, el módulo de la aceleración. Como este es un movimiento sobre el eje X, entonces solo necesitamos módulo y dirección. Si este es el módulo, ¿cuál es la dirección que nos falta? Está en dirección del eje X positivo, es decir, en la dirección de más y, o en dirección negativa, en la dirección de menos y. Esa pregunta también quiero que la piensen y que me respondan mientras tanto en el chat. Ok, chicos, es hora de preguntas al público. Comencemos con Alex Villasís. ¿Qué dices, Alex? ¿La dirección es en dirección y positivo o y negativo? Positivo. Es verdad, es positivo. ¿Por qué? Porque básicamente esta magnitud de este número tiene signo positivo. Y en general nos vamos a dar cuenta de eso en los gráficos porque la aceleración es positiva cuando la recta asciende y la aceleración va a ser negativa cuando la recta cae, como en este caso. Y ya, con eso tenemos todo, entonces podemos escribir vector aceleración igual a 4/3 en la dirección positiva X, es decir, y las unidades metros sobre segundo cuadrado. Y listo, la respuesta del problema. Este siguiente problema tiene que ver con otra clase de movimiento y a simple vista podemos afirmar que es movimiento parabólico. El movimiento parabólico tiene, pues primero, como es obvio, una característica de que la trayectoria es una parábola, pero esto ya en un sentido más profundo es la composición de dos movimientos. El primer movimiento va a ser que en el eje X contamos con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, un MRU. Mientras que en el eje Y es un MRV.
Entonces, mientras en un eje vamos a tener un movimiento con velocidad constante, el otro tiene aceleración. Y la aceleración en el eje Y va a ser la aceleración causada por la gravedad. ¿Ya? Eso como un pequeño trasfondo. Ahora vamos al problema. Para ganar un concurso, durante una exhibición de baloncesto, un participante debe encestar el balón desde media cancha. Para ello se lanza con un ángulo de elevación de 30 grados a partir de aquí, como se muestra en la figura. Entonces, 2 metros de elevación al principio, el aro está a 14 metros de distancia. Y la pregunta es, si el deportista encesta el balón y se conoce que se demoró 1.2 segundos en llegar desde aquí hacia acá, determina el módulo de la velocidad inicial v con la que fue lanzado el balón y que permitió al participante ganar el concurso. En problemas que tienen que ver con movimiento parabólico, debemos tener siempre a la mano un formulario de preferencia, porque, bueno, claro, siempre se pueden memorizar las fórmulas, pero habrán algunas que probablemente para evitar la confusión sea mejor tener en algún lado anotado. Como les mencioné, esto es una composición de dos movimientos, en el eje XMRU, en el eje YMRV, y por lo tanto, las fórmulas en el eje X son fórmulas simples. Y es que la distancia viajada X más formalmente el desplazamiento de X es el módulo de la velocidad inicial en la componente X por el tiempo transcurrido. Recuerden que esto es lo mismo que escribir X menos X0 igual a la velocidad inicial en X por T. Mientras que en el eje Y el asunto se vuelve un poco más complicado. Tenemos un MRV, así que tenemos unas cuantas fórmulas. La primera tiene que ver con el desplazamiento en Y. Y es que el desplazamiento en Y, delta Y, es decir, Y menos Y0, Y final menos Y inicial, es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo cuadrado. Si este es un MRV, entonces la velocidad también cambia. Y para la velocidad tenemos que la velocidad de Y es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Y hay una más aquí que nos va a ayudar, y esta es que la aceleración es igual a la velocidad final en Y al cuadrado menos la velocidad inicial Y al cuadrado sobre 2 veces delta Y. Pero el delta Y de nuevo es Y menos Y0. Esta última también nos puede ayudar, y como es en la dirección del eje Y, la aceleración es lógicamente la gravedad. ¿Ya? Esta también podría ser útil, pero la vamos a dejar por un lado porque las principales son estas tres. Cosas a tener en cuenta aquí. El signo que he puesto aquí de menos un medio de G, este signo vamos a conservarlo siempre. Este signo está bien bajo todas las circunstancias. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo que cuando yo estaba en el colegio había profesores que enseñaban que mientras la pelota asciende,
la gravedad tiene signo negativo, mientras esto desciende tiene el otro signo y cambiabas de signo siempre. Pero en realidad podemos tratar esto bajo un sentido más unificado, bajo una sola fórmula, y esto se hace siempre con el signo negativo. Vamos a tener siempre la gravedad así. Vamos a tener menos un medio gt cuadrado y aquí también menos gt. Ya dicho esto, ahora sí vamos a enfocarnos en el problema. El problema dice que en ir desde aquí hasta acá se demoró 1.2 segundos y que queremos saber a qué es igual el módulo de la velocidad inicial, es decir, este v sub 0. Ahora voy a poner números de las fórmulas. Digamos que esta es la fórmula número 1, esta es la número 2 y la número 3. Quiero que, por favor, ustedes me digan en el chat cuál de esas tres fórmulas creen que es la que podemos usar para resolver el problema. La fórmula 1, la fórmula 2 o la fórmula 3. Fórmula 2 dice mucha gente. Ok, podemos hacer lo que ustedes dicen. Sigamos la fórmula 2. Fórmula 2 es básicamente esta. Hay un problema con la fórmula 2. Recuerden que la fórmula 2 requiere de saber la posición inicial en Y y la posición final en Y. La posición inicial, que es el Y0, este sí la tenemos, pero la posición final, el Y final, no es un dato del problema. Mira. En la figura sabemos que la pelota parte de 2 metros sobre el piso, pero no sabemos cuál es la altura a la que llega. Y por eso, aunque parezca extraño, realmente la fórmula que nosotros tenemos que utilizar es la fórmula número 1. ¿Por qué? Delta X, que es el desplazamiento, si lo tenemos, sabemos que la pelota se desplaza desde aquí hacia acá un total de 14 metros. Sabemos el tiempo que tardó y este B0X afortunadamente es B0 por el coseno del ángulo de lanzamiento. B0 coseno de teta. En nuestro caso también conocemos el ángulo de lanzamiento y es de 30 grados. Así que ahora solamente vamos a reemplazar los datos del problema y tenemos que 14 es igual a B0 en X, que es
b sub 0 por el coseno de 30 grados y multiplicado esto también por el tiempo de 1.2 segundos. Listo, si nosotros queremos, de ahí ya podemos despejar directamente el B0. Podemos hacer que sea 14 dividido para 1.2 por el coseno de 30 y ver qué sale en la calculadora. Pero muchas veces el problema en estas cosas es que para las funciones trigonométricas de ángulos notables como el coseno de 30, coseno de 60 y así, vamos a tener que usar el valor exacto para llegar a alguna de las respuestas que están mencionadas aquí en las opciones. Así que recordemos que el coseno de 30 grados es igual a la raíz de 3 sobre 5, perdón, sobre 2. Y ahora se preguntarán, bueno, ¿cómo sé esto? Una es que probablemente tendrán una calculadora como la mía, que si ponen directamente coseno de 30, les va a salir así como está en fracciones. Y la segunda, si no tienen una de estas calculadoras, es, bueno, ni modo, memorizar las razones trigonométricas de ángulos notables. Em, no es tan malo. Con el tiempo les va a dar ventajas memorizar esto si es que deciden escoger una carrera que vaya por ingeniería y ciencias, y si no, pues solo habrá que memorizar para resolver estas cosas. Así que regresando a la ecuación que tenemos de la mano, 14 es igual a 1.2 por el coseno de 30, que es la raíz de 3 sobre 2. Y esto multiplicado por B0. De aquí podemos ya despejar B0, con lo que nos queda igual a lo siguiente. 14 por 2 sobre 1.2 raíz de 3. Esto podemos meter a la calculadora de nuevo. Como les dije, si tienen una calculadora como la mía, les va a dar probablemente en una fracción con raíces y todo bonito, que es como por lo general se presenta el formato de la respuesta en estos exámenes, que me quedó como 70 raíz de 3 sobre 9. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si ustedes no tienen esta calculadora? ¿Cómo paso desde aquí para acá? Para hacer eso, lo que vamos a hacer es, primero, todas las operaciones que no tienen raíces, tenemos que desarrollarlas. O sea, 14 por 2 sobre 1.2. Ya, 1.2 en fracciones es 6 quintos. Pueden utilizarlo con fracciones para tener lo siguiente. 14 por 2 y 6 quintos. Ahora vamos a pasar este 5 para arriba, porque aquí vamos a hacer prácticamente esto de fracción arriba, fracción abajo, y multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Si es que quiero hacerle más ilustrativo, básicamente tendremos esto. ¿Ya? Otra forma de hacerlo es así. Voy a hacerle más grande. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer extremos con extremos, medios con medios. Con lo que nos queda 14 por 2
por 5 sobre 6. Pero ahora este 14, puedo sacarle la mitad con este 6, con lo que nos va a quedar aquí 7 y este 3. Entonces arriba tenemos 7 por 5 por 2, que es 70 sobre 3. Y ahora regresamos a esta parte de aquí. B0 igual a 70 tercios, y aparte todavía nos queda esto del radical. ¿Ya? Básicamente transformamos esto en esto. Y lo que queda ahora es hacer un proceso que se llama racionalización. O sea, aquí como no queremos que la raíz quede abajo, sino que quede arriba, vamos a multiplicar a este número por otra fracción. Y esta fracción contiene lo siguiente. Va a ser la raíz que está aquí en la parte de arriba y también abajo. ¿Por qué? Porque aquí básicamente estamos multiplicando por 1. Está lo mismo arriba y lo mismo abajo. Pero lo que pasa es que cuando juntemos estos dos, la raíz de 3 por la raíz de 3 nos da 3. Y arriba nos queda la multiplicación de todo eso, que es 70 raíz de 3. Y abajo es 3 por 3, que nos da 70 raíz de 3 dividido para 9. Ya. Y listo. Esto quise hacerles porque no es tan obvio. Probablemente algunos de ustedes no sabían, pero la manera de pasar de aquí para acá es de esta manera si no tienen una calculadora moderna. Porque si la tienen, pues hacen esto, ya les sé directamente. Bueno, chévere muchachos. El propósito de este problema es mostrarles que a pesar de lo que muchos de nosotros intuyamos que tenemos que hacer, por ejemplo, utilizar la ecuación 2, realmente tenemos que analizar bien cuáles son los datos que tenemos y utilizar las matemáticas correctamente. En realidad aquí tuvimos que tomar la ecuación 1 y hacer todo a partir de ahí. Y es que esa es la facilidad que presta el movimiento parabólico, porque probablemente si algo es difícil en un eje, en el otro va a ser más fácil. Se trata aquí de tener la experiencia necesaria para saber cuál de los dos caminos escoger. Y chévere, entonces aquí termina este problema y quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta al respecto. También hágame saber si tal vez voy muy rápido, si hay cosas aquí que algunos de ustedes no sabían, porque como se trata de un pequeño diagnóstico de esto, lo que quiero saber es en promedio cuánto saben ustedes. No quién sabe más, no quién es el que sabe más, ni quién es el que sabe menos, sino en promedio ustedes qué es lo que más o menos manejan. Bueno, si no hay mucho más que añadir, pasemos a otro problema más. Y es de nuevo uno de estos problemas de las gráficas del movimiento. Nuevamente tenemos una gráfica, velocidad versus tiempo.
Anteriormente vimos que en esta clase de gráficas la pendiente representa la aceleración. ¿Ya? Y bueno, esto lo pudimos ver que eh, se puede aplicar para tramos en donde haya rectas diferentes. Igual aquí hay dos tramos diferentes. Entonces en este tramo de 0 a 2 segundos habrá una aceleración porque tiene una pendiente, de hecho recta, y eso quiere decir que la aceleración es cero. Y hay un segundo tramo donde la recta baja, en donde tendremos una pendiente negativa. Pero una segunda cosa que nosotros podemos ver a partir de el gráfico velocidad versus tiempo tiene que ver con distancias recorridas y desplazamiento. Si en la una la primera cosa era la pendiente, en la segunda lo que nos va a decir cuáles son las distancias ya recorridas va a ser el área debajo de la curva. Lo malo aquí es que, para serles bien sinceros con esta clase de gráficas, al nivel en el que estamos en este momento es casi como memorizar qué es lo que cada cosa representa, porque la razón de ser aquí de esto tiene que ver con matemáticas un poco más avanzadas. La razón de esto viene de matemáticas conocidas como cálculo diferencial y cálculo integral. La dificultad, y ahí sí les comprendo un montón de no saber física en el colegio, de que se nos sea complicado, es que no tenemos las herramientas matemáticas necesarias para comprenderlas de forma intuitiva, y por eso es que a este nivel entiendo que muchas de las veces sea memorización y nada más. Y esta es una de las nociones que tiene que ver con el área debajo de la curva. De hecho, la distancia recorrida no es tan simple como esto, porque miren, aquí tenemos dos clases de movimiento. Tenemos el movimiento uno con velocidad constante y el movimiento 2 con una velocidad que cambia. Si a nosotros nos piden, por ejemplo, la distancia total recorrida durante todo el movimiento, tenemos que en realidad hacer una suma del valor absoluto de las gráficas. Ya probablemente esto tendremos que hacer en algún momento con otro problema. Y es que las áreas debajo del gráfico son positivas cuando el área está hacia arriba y negativas cuando el área está por abajo. En algún momento ya llegaremos a ver que habrán problemas de esos. Pero como aquí solamente nos piden la distancia recorrida en el intervalo de frenado, tenemos que identificar primero de qué tiempo a qué tiempo en este movimiento se está frenando. Y solamente calcular el área así simplemente. Con el normal, o sea, si es un rectángulo base por altura, si es triángulo medio de la base por altura y así. Ahora, pregunta para el público. A partir de ese gráfico, ¿cuál es el intervalo de tiempo en que el auto de carrera está frenando? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dices?
Naomi Ortiz. ¿En qué intervalo de tiempo, al ver este gráfico, el auto está frenando? ¿Puedes escucharnos, Naomi? ¿Qué nos dices? Y tranquilo, chicos, recuerden que no tiene nada de malo equivocarnos aquí. La idea es de equivocarnos aquí y no equivocarnos en la prueba. Ok, entonces, si revisan el chat, sí, es el intervalo de 2 a 3. Supongo que quisiste escribir eso, Alex. Pero es de 2 a 3 básicamente porque la pendiente cae, la recta cae, lo que quiere decir que hay una aceleración negativa aquí. Y aceleración negativa quiere decir disminuir velocidad y eso se traduce en que el auto está frenando. Entonces, desde aquí hacia acá. Y como les dije, si vamos a calcular la distancia recorrida en este tramo, en el tramo de frenado, tenemos que calcular el área debajo de la curva. Como esta parte se trata de un triángulo, vamos a hacer el simple desarrollo de un medio de la base por la altura. Ok, Naomi, no te preocupes. Ya vi tu mensaje. Ahora solo vamos a desarrollar eso. Área igual a un medio. La base de este triángulo, que va de 2 a 3, vale 1. Y la altura, que va desde aquí hacia acá, es de 30 según el gráfico. Y esto es igual a 15. Como se trata de medidas de distancia, esto será 15 metros, aunque le suene antinatural. Bueno, voy a poner solamente 15 aquí. Y ahora sí, como la distancia es básicamente el área debajo de la curva, esto va a ser igual a 15 metros. Y ya, esa es la respuesta y sería la primera alternativa que nos muestra el gráfico. Y nada, así de simple, chicos. De nuevo, si tienen preguntas, el chat está abierto. En este momento quiero saber si tienen dudas y si no podemos ver un problema más de estos.
Ahora vamos a hacer un problema en el que quiero que ustedes desarrollen y me den la respuesta. Voy a darles, como estamos comenzando, algo así como 5 minutos para resolver, pero tendremos que irnos agilitando con el pasar del tiempo. Aquí. Vamos a hacer este problema. En una construcción se emplea un sistema ideal de poleas. Ahora pasamos de cinemática de nuevo a otro problema más de dinámica. Mi propósito es tener un poco más de variedad con los problemas y en las próximas clases veamos un poco también de electromagnetismo, cosas de calorimetría, de gravedad, de electrostática y eso que también aparece. Pero bueno, en una construcción se emplea un sistema ideal de poleas para elevar una cubeta con concreto, los que en conjunto tienen una masa de 20 kilogramos. Con base en la gráfica determine el módulo de la fuerza que se debe emplear por este lado, que un obrero debe emplear para sostener dicha cubeta en el aire y mantenerla en reposo. La diferencia con las otras es que en lugar de utilizar aquí la segunda ley de Newton, vamos a utilizar la primera ley de Newton, porque aquí estamos hablando de reposo. Y recuerden que la forma matemática entonces de la ley es que la suma de fuerzas externas es igual a cero. Así que en base con esta pequeña pista que les di, por favor intenten hacer este problema. Voy a acercarlo un poco más. Em, no se ve muy bien el valor de ese ángulo, lo voy a anotar aquí que es de 60 grados. Ya, aquí dice F, esta es la fuerza F que es la que el obrero debe emplear. Estas de aquí son T's, que son las tensiones de la cuerda. Y este es el peso de la cubeta. Y listo, chicos, en este momento son las 6:34. Para las 6:40 quiero ver cuáles son algunas de sus respuestas. Así que comiencen en este momento.
Tiempo. A ver, porfa, escriban el resultado que les salió en el chat, A, B o C, o si les salió otra cosa, también pueden escribirlo por ahí. Ya tenemos dos respuestas y me dicen que es la A. ¿Alguien tiene B o alguien tiene C? Ujú. Aquí falta una opción más, de hecho. Aquí falta una que es de... Ya. Vamos a ver qué pasa con este problema. En principio tenemos tres objetos que considerar. Está la cubeta, está esta polea y está esta segunda polea. En la cubeta digamos que esta cubeta está representada por el rectángulo feo que estoy a punto de dibujar. Como solamente tenemos fuerzas en el eje Y, solo nos hace falta un eje en este caso. Voy a dibujarlo así, súper rápidamente. Y listo, entonces sobre esta cubeta, si tiene masa, tiene un peso y lo primero que vamos a dibujar es precisamente ese peso, que va a ir desde aquí hacia acá. Color rojo, como siempre. Y nada, ese es el peso. Y hacia arriba hay una fuerza que comunica el centro de esta polea con la cubeta, una fuerza que sostiene esa cubeta. Y vamos a decir que es una tensión de esta sección de aquí, la tensión de esa amarra. Lo voy a poner como tensión 1. Después está lo que pasa en esta polea de aquí. Voy a dibujar también esa polea. Y aquí tenemos básicamente tres fuerzas. La primera es la tensión esta que está actuando sobre la cubeta, que si aquí está dirigida hacia arriba, por la tercera ley de Newton, aquí debe haber una en sentido opuesto, pero misma magnitud. Y esta también va a ser esta tensión 1. Pero en el gráfico vemos que también hay una cuerda que le sostiene a la polea básicamente de dos extremos. Está por aquí y está por acá.
Ahora, como nosotros vimos el otro día, si esta cuerda es la misma para los dos extremos, en la misma cuerda actúa la misma tensión, sea el lado en el que sea. Entonces, la tensión de este lado tiene que ser igual a la tensión del otro lado. Y a esta le voy a llamar tensión 2. Tenemos tensión 2 por un lado y tensión 2 por el otro lado. La cuerda está obviamente conectada, así que estas dos tensiones, al estar dadas en la misma cuerda, tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, en este punto ya podemos hacer algo significativo. Ya podemos plantear para la cubeta la primera ley de Newton, y es que la suma de las fuerzas externas, en este caso la suma de las fuerzas en Y, es igual a 0. Es decir, si tomamos el positivo hacia arriba, tensión 1 menos peso igual a 0, o tensión 1 igual al peso. En la polea también podemos plantear la primera ley de Newton, que es la suma de fuerzas en Y igual a 0. Aquí tenemos para arriba dos veces la tensión 2, o sea, tensión 2 más tensión 2 menos tensión 1 igual a 0. ¿Ya? Podemos escribir esto más compacto, es decir, 2 tensiones 2 más tensión 1 igual a 0. ¿Ya? Pero recordemos que tensión 1 es del peso. Así que 2 veces tensión 2 más peso igual a 0. O si queremos despejar la tensión 2 igual a ver, aquí estoy mal con un signo, aquí es menos tensión 1. Sí, aquí sería menos peso. Y por eso la tensión 2 es peso sobre 2. Ya. Ahora viene la parte mágica de este problema. Y en la que, o sea, yo puse a propósito este problema porque vi que la mayoría de gente se equivoca en este. Como les dije, si todo esto es una sola cuerda, en todos los puntos de la cuerda debe haber la misma tensión, la misma fuerza. Entonces, aquí en esta parte, para que la cuerda se encuentre conectada, o sea, para que ningún pedazo de cuerda se arranque o cosas de esas, esta fuerza de aquí tiene que ser igual a la tensión que hay en toda esa cuerda. O sea, esta fuerza es igual a la tensión 2 de la cuerda. ¿Por qué? Porque esa tensión está presente aquí, 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 en todo punto de la cuerda, por aquí, 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 aquí. F igual a tensión 2. Entonces, ya sabemos que la tensión 2 es la fuerza, y esto nos quedaría como F igual a P sobre 2. El peso es masa por la gravedad. Esta cubeta es de 50 kilos por la gravedad de 10. 50 kilos era, estoy seguro. 20. 20 por la gravedad de 10 dividido para 2. Y con eso la fuerza es de 100 newton. ¿Ya? Entonces, extrañísimo porque aparentemente aquí no importaría el ángulo que está sosteniendo, la fuerza siempre va a ser la misma. Y sí, o sea, yo también la primera vez que hice este problema hace tiempo, pensé en eso, pero es porque aquí no estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre para esta tercera polea, que probablemente es la que nos engañó. Porque miren, si nosotros lo hacemos, de nuevo tenemos esto.
Tenemos la tensión que está de este lado. Está una fuerza aquí. Tensión 2. Esta es la fuerza F. Además sabemos que al descomponer esto vamos a tener un eje X y un eje Y. El ángulo de 60 grados es el que está comprendido aquí. ¿Ya? Y nuevamente regresamos a estas reglas del diagrama de cuerpo libre, en que si una fuerza no coincide con los ejes, entonces hay que proyectar esa fuerza sobre los ejes. Lo que haríamos es tomar la proyección sobre este eje X, sobre este eje Y. Y sacar las dos componentes de la fuerza. Ya, entonces, una vez que hemos hecho esto, reconocemos que la componente en X es el F coseno de 60 grados, que la componente Y es F seno de 30. Y nosotros estaríamos entonces tentados a pensar, y ya moví esto, así, en que básicamente esta T2 tiene que ser igual a esta cosa de aquí o igual a esta otra componente. Pero las conclusiones que saquemos de esto van a estar mal porque aquí nos falta dibujar algunas fuerzas. Como la polea está conectada a la pared por esta barra rígida, podemos dibujar esta barra, algo así. Y esta barra le tiene que comunicar una fuerza de reacción que hace que esto se quede pegado al techo, que se quede empotrado en el techo. Entonces, la fuerza de reacción que haga esta barra sobre esta polea es una fuerza que va así. Te voy a poner R porque es una reacción que hace la barra sobre la polea. Y en ese caso, si hacemos una suma de fuerzas sobre la polea, que bueno, después de todo no sirve de mucho en este problema, vamos a tener que considerar también esta reacción y vamos a tener que plantear algunas otras ecuaciones más para encontrar la reacción, pero no es la forma de resolver el problema. La forma es simplemente venir por acá
y reconocer este pequeño hecho, que la tensión es lo mismo en todos los puntos de la cuerda, incluso aquí. Entonces esta fuerza es igual a la tensión y se obtiene 100 newton. Este es uno de estos problemas que nos plantean para confundirnos porque algunos de nosotros diremos, bueno, entonces ¿para qué este dato de una inclinación de 60 grados? Pues solo para confundirnos, porque ahora imagínense que pensamos que la respuesta es 100 por el seno de 60, ¿ya? Ahora, digamos que este no es un ángulo de 60, sino que es un ángulo de 90, o sea que la cuerda está así y el alrededor hace una fuerza. Según esta fórmula, ya no sería 100 seno de 60, sino 100 el seno de 90, ¿ya? Y eso nos daría como resultado que la fuerza tiene que ser 100. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener la cuerda hacia abajo, la tenemos así totalmente recta? De la vida real nosotros sabemos que igual el obrero va a tener que hacer una fuerza, pero el ángulo no va a ser de 60, sino de 0. Entonces va a ser 100 seno de 0 que nos da 0 y nos va a dar un resultado raro de que el obrero, si es que pone la cuerda totalmente horizontal, va a tener que hacer una fuerza de 0 para mantener ese sistema en equilibrio y eso sabemos que no es verdad. Si nos vamos por la opción del coseno, va a pasar eso para cuando la cuerda esté verticalmente hacia abajo, así que ninguna de estas dos puede ser por eliminación. Y tiene que ser entonces la C o la D. Y listo. Ese es el problema que les quería mostrar, chicos. Y ahora que ya tenemos unos cuantos minutos más, quiero saber de ustedes si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario de lo que acabamos de ver. Eh, la próxima semana ya quiero comenzar un poco a hacer cosas un poco más rápido en base a lo que hemos visto. Claro, lo que hemos visto ya hay más rápido, lo que no también me detendré. Y también ir implementando unas cuantas pequeñas pruebas al final para ir puliendo la velocidad y para saber después en qué tengo que seguirles insistiendo que aprenda. Por otra parte, también quiero hacer un formulario con todas las fórmulas que haga falta y eso ya les avisaré con usted y les pasaré. Y listo, también quiero mandarles un par de ejercicios para que practiquen. Y eso, chicos, entonces, si no tienen nada más que decirme, que estoy atento del chat, la clase de hoy quedaría hasta aquí. Sí, Melanie, yo voy a hacer un formulario en estos días y para la próxima semana ya eh, quiero tenerle completo para estarles pasando. El problema es que tendré que poner algunas cosas, bueno, tengo que revisar algunos problemas sobre la parte de electromagnetismo, sobre todo de resistividad, de conductancias, cosas de calorimetría y tengo que ver un formato para que no nos quede tan pesado. Dale, pero sí les voy a pasar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? En ese caso, chicos, la clase queda hasta aquí. Muchas gracias por haber asistido. Les deseo una buena noche y mucha suerte en el resto de la semana. Y muchas gracias, chicos. Eso es todo.